Buenos días, tardes o noches. Les habla Degloomy. Bueno, este es el segundo vídeo que tenía grabado, el cual es la cuarta parte de Mundo Radioactivo. Espero que sea de su agrado. En cuanto a la luz contra la oscuridad, por ahora continúo escribiéndola, pero es que he tenido algunas dificultades a la hora de hacerlo, así que me tomará algo más de tiempo. Por favor, les pido que sean pacientes. Sin embargo, los dejo por ahora con Mundo Radioactivo. Capítulo 4. Una pieza que no encaja. 03 de agosto diario. Feliz cumpleaños a mí. Como te dije, no pasarían más de 9 días antes que te volviese a escribir. Por cierto, hoy es mi cumpleaños. Cumplo 23 años, ya me estoy haciendo viejo diario. Aunque casi todos piensan que esta es la etapa en donde alcanzas el clímax de tu desarrollo mental y físico, yo creo que esto no se aplica en mi caso. Y es que desde que todo esto inició, hace 5 años atrás, ciertamente cada día ha sido una lucha por sobrevivir. Es cierto que toda Sudamérica se alió, pero antes de aquel tratado, nosotros los peruanos recibimos invasiones de Chile y Colombia. Y a pesar que nosotros nos organizamos, a diferencia de la Guerra del Pacífico, ningún país, ni siquiera el en esos momentos todopoderoso Estados Unidos, estaba preparado para lo que se vino. Sin contar que tras las invasiones de Chile, muchas vidas se perdieron ya que el departamento de Tacna se había convertido más que nada en un territorio agrícola. Siento lástima por las miles de personas que perdieron sus casas y por los cientos que perdieron la vida. Lo irónico es que días después se dio el desesperado tratado de unificación de toda Sudamérica. Afortunadamente, tanto Chile y Colombia se disculparon reconstruyendo en pocas semanas todo lo que había destruido. Después de todo, técnicamente ya éramos un solo país. Aunque eso ya es cosas del pasado, uno cruel, despiadado y en muchos casos, lleno de dolor y sufrimiento. Lo mejor creo que será que no te hable de los desastres que este país ha tenido que afrontar. Cada vez que recuerdo algún desastre natural, partidos de fútbol, o conflictos armados por los que mi país pasó, no puedo evitar molestarme. Al igual que cuando escuchaba a alguien decir que nosotros éramos unos comepalomas. Una vez recuerdo que en camino al trabajo, escuché a 3 tipos burlarse racistamente de nuestra gente y costumbres. E incluso se burlaban del Inti Raymi, una famosa fiesta que se celebra en el Cusco donde se danza y toma rindiendo homenaje al dios Sol hasta caer rendido. Todavía recuerdo la cara que pusieron los dos que iban a los costados cuando de un golpe mandé al suelo a quien iba en medio. La pelea la terminé perdiendo. Al parecer el chico que iba a su derecha sabía mucho de defensa personal, pero al menos detuve sus burlas hacia mi querido país. Cuando tenía 10 años, era un niño eticoso al que no le gustaba ni el trigo, o yuco, y que incluso detestaba la quinoa. Además odiaba el huayno y consideraba a la música criolla una ofensa a la palabra música. No obstante, tuve la suerte que mi papá todavía estaba vivo y me pudo llevar a viajes alrededor del país. Y fue recién allí cuando conocí los hermosos paisajes que este contenía, incluyendo las diversas tradiciones que poseíamos los peruanos. Otra cosa que me enseñó mi padre fue el amar, respetar y defender mi país de cualquier amenaza. Razón por la cual también me ofrecí como voluntario para el proyecto Purificación. Porque quería que no se perdiese nuestra cultura ni las formas de vida que teníamos. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos que yo y los purificadores de los otros grupos realizamos por mantener a los mutantes a raya, estos terminaron traspasando nuestras líneas de contención. Echo mucho de menos a mis padres, no sabes cuánto daría con tal de tenerlos al menos un minuto conmigo. Me siento muy solo diario. Perdón por las lágrimas, una de tus hojas ya las manché por mi culpa. No sé por qué me pongo así, se supone que hoy es un día especial en mi vida. Un cumpleaños se celebra solo una vez al año. Ni siquiera sé si podré celebrarlo el año que viene. Puede que incluso mañana ni siquiera logre despertar, o que quizás en lo que escribo esto un mutante se me abalance y me decapite. En este caótico mundo debes de estar preparado para recibir a la muerte en cualquier momento, ya que ésta puede visitarte de sorpresa. La verdad no sé por qué hablo de la muerte si hoy día cumplo un año más de vida. Como sea, esta noche celebraré mi fecha de nacimiento con mi agua sacada del inodoro recién calentada, mis queques con 2 años de vencimientos y mi paquete de galletas que me encontré hace un rato en el suelo. Si no me equivoco, ya debo de estar en Moquegua, así que mejor me voy a buscar víveres. Si te preguntas cuál es mi deseo, pues déjame decirte que no es uno muy alentador, la verdad. Lo único que pido es que el fuego haya asesinado a la mayoría de los parásitos que están en el agua que saqué del inodoro. Eso y que el sabor del queque al igual que el de las galletas no sea vinagroso.
De todas formas, hay que verle el lado positivo a las cosas. Al menos yo tengo algo que llevarme a la boca, otros se deben estar muriendo de hambre. Ojalá esos otros no solo sean mutantes, sino que también hayan humanos todavía. Te escribo mañana, buenas noches. 04 de agosto diario. Este lugar tiene un secreto realmente oscuro. Ayer, luego de haber terminado de comer, decidí recorrer las calles en busca de cerveza, vino y pasta. O cualquier cosa que me hiciese olvidar, pero al recorrer las solitarias pistas de Moquegua vi grafitis pintados en las paredes que hacían burla a Dios. Otros hablaban de temas del gobierno, decían pensamientos, últimas palabras antes de morir o aún peor, de convertirse en mutantes de seguro. Pero de todos los grafitis, hubo uno que me llamó mucho la atención, pues aparte de haber sido colocado en un inmenso cartel, se podía leer: el gobierno nos ha dejado a los purificadores, no existe un mañana para nosotros a menos que lo forjemos con nuestro sudor, sin ayuda de nadie. Y abajo del cartel había una cartulina de aproximadamente unos 3 pliegos en donde decía: tomemos armas, aunque ya tenemos algunas en nuestro cuerpo, y juntémonos para ejercer la caída del lugar por el que tanto nos esmeramos en proteger. Por el que tantas vidas se perdieron, a pesar que es en realidad un refugio para los políticos, las personas poderosas y adineradas. Aquellos carteles debían de haber sido hechos sin duda del Escuadrón 0115. De seguro no sabes a qué me refiero con aquel nombre, así que permíteme explicártelo. Nosotros los purificadores, nos comunicábamos a nuestros alrededores mediante una técnica a la que se llamábamos chasquis. Nombre que sacamos de un método de comunicación de LS indígenas, nuestros antepasados. El cual, a diferencia del original, se enviaba a 3 purificadores con un mensaje. Por supuesto, ellos iban con los víveres necesarios para realizar el viaje. Pero en un inicio, como habían muchos escuadrones de purificadores, en 1 o 2 días volvían los emisores a los que mandábamos. De esta forma también nos enterábamos de la situación de nuestros compañeros. Aunque no todas las noticias que recibíamos de los emisores que mandábamos eran buenas. Nos enterábamos también de las pérdidas y bajas que sufrían los otros grupos. Con quienes el Escuadrón 0025 mantenía contacto en un inicio fue por el norte, en el Departamento de la Libertad, con el Escuadrón 0017. Al noreste, en la región sur de Cajamarca, con el Escuadrón 053. Al este, en las afueras de Lima, con el Escuadrón 0137. Y al sur, en el Departamento de Ica, con el Escuadrón 026. El tiempo fue pasando y nos fuimos enterando que prácticamente todos los escuadrones de purificadores vecinos habían caído. El único que quedaba era el de Ica, que incluso había sufrido bastantes bajas. La última noticia que recibimos de ellos fue que habían visto a grupos de mutantes deambular por la vegetación de la Huaca China. Zona muy próxima a su campamento. Por lo que junto a otros 23 nos ofrecimos a ir a su rescate y expulsar a los mutantes que parecían estar rodeándolos. Pero al llegar, al cabo de 3 días, lo único que encontramos fue una decoración de muy mal gusto. Sangre, vísceras, cadáveres, y cientos de mutantes eran parte de la escandalosa decoración del lugar. Si mal no recuerdo, aquella fue la primera vez que me sentí aliviado de no haber estado en aquel lugar un par de horas antes. Y era que al ver todo lo que te dije, se notaba fresco. No había pasado mucho desde que la batalla había terminado. Sin embargo, al regresar, nuestro escuadrón seguía firme, y así se mantuvo por un tiempo más. Pero eso no era lo que te quería contar, sino que al perder contacto con el escuadrón de Arequipa, con quienes empezamos a comunicarnos luego de la caída del escuadrón 0026, decidimos enviar a un grupo de 5 chasquis a Moquegua. En donde se rumoraba que habían enviado originalmente a casi 700 purificadores. Enviamos a los chasquis con una petición más que un mensaje. La cual era que nos enviasen algunos de los suyos, ya que en ese entonces solo éramos 32. Sin embargo, ellos nos dijeron a través de los chasquis que enviamos, que no era necesario ya que hacía unos días habían enviado a 5 purificadores en vehículos a Santiago. En donde se suponía que estaba el refugio, para solicitar una evacuación para todos nosotros. Aquella noticia no sabes cuánto nos alegró, pero al igual que los refuerzos que nos prometieron, la evacuación nunca llegó. Sin embargo, una vez llegó un solo chasqui enviado de Moquegua. Quien nos contaron que hace 5 días, un helicóptero perteneciente a la Alianza Sudamericana, les había arrojado 5 cajas en un paracaídas. Las cuales al abrir, nos hizo darse cuenta de la realidad. Nosotros los purificadores, no éramos más que simples marionetas.
Y como muestra de ello, en cada caja estaba la cabeza cercenada de cada purificador que habían enviado. El chasqui enviado de Moquegua se levantó y sin despedirse se retiró. Desde allí nos quedamos completamente a la deriva, y perdimos comunicación con el Escuadrón 0115, a quienes nos negamos en creer. Razón por la que mantuvimos nuestra posición casi hasta el final. La verdad es que yo creía al Escuadrón 0115 perdido, pero puede que todavía estén por aquí. Aunque eso fue lo único que encontré, presiento que algo grande está por ocurrir. Como sea, te escribo otro día. 06 de agosto diario. Al día siguiente, después de haberte escrito. Me levanté tan pronto se puso el sol y salí en busca de víveres. Tenía hambre, aunque por suerte pude encontrar otro queque agridulce, eso sumado al agua del inodoro que obtuve de un baño, logró sostenerme por un tiempo más. Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos el día se había terminado, y no había comido algo. A la mañana del 6 de agosto, tan pronto desperté salí nuevamente en busca de víveres, y al pasar por lo que parecía la plaza de armas de Moquegua, vi que en el centro de esta se encontraba una maqueta de la crucifixión del Cristo futurista. En medio de la plaza, se encontraba un androide crucificado, y sobre su cabeza había un cartel que decía: "No son invencibles". Entonces al mirar alrededor de la plaza comprobé que habían cadáveres calcinados de personas. Debían de ser purificadores pertenecientes al grupo 0115. Pero también había miembros robóticos que parecían haber sido cercenados. Y como prueba de ellos, también encontré torsos de androides sin extremidades. Una feroz batalla se había librado aquí. Y lo que lo hacía todavía más aterrador, era que por juzgar el estado de la sangre, parecía que había sucedido hace unos días. Caminé hacia el androide crucificado, y tras mirarlo detenidamente, comprobé que ya me había enfrentado con uno parecido antes. Y digo parecido y no igual, ya que este era más liviano, quizás más bajo incluso, pero el acero o cual sea el material que formase parte de su armadura, lo sentía más resistente. Además que sobre su hombro izquierdo tenía un lanzallamas incorporado. Y ya no era tan aterrador, la forma de su cabeza era un poco más circular y alargada. Por lo que parecía una versión mejorada del androide contra el que me enfrenté un tiempo atrás por proteger al perro. No me podía imaginar la experiencia en combate que las personas que le hicieron frente a esos androides tenían. Habían al menos 25 cuerpos de androide, pero también parecía haber un número ligeramente menor de personas. Solo que al estar los cuerpos calcinados, se hacía casi imposible reconocer si eran o no restos de personas. El hambre y la sed habían pasado a segundo lugar de importancia. Ahora lo único que me interesaba era saber qué había pasado allí. Pero en lo que me preguntaba lo que podía haber sucedido, una fina pieza musical empezó a oírse. Parecía ser violín, miré a todos lados, y entonces al ver a mi izquierda, vi la silueta de Dorian quien sentado sobre un auto abandonado tocaba su violín suavemente. Me le acerqué a la persona de vestimenta elegante, quien al percatarse que me le acercaba se levantó. Corrí con todas mis fuerzas pero Dorian comenzó a alejarse. Espera, no te haré daño. Tan solo necesito algo de comida, por favor le imploré. Dorian dejó de tocar el violín, y con su bastón me señaló un restaurante llamado Astrid y Gastón. ¿Allí hay comida?, le pregunté. Pero no me respondió, y yo harto de esperar su respuesta, me di la vuelta y caminé hacia donde me señaló. Me asomé a una de las ventanas del lugar, todo parecía tranquilo. Y no había pista de que alguien o algún mutante estuviesen dentro. Retrocedí unos pasos, y como la puerta estaba cerrada, tomé una piedra y la lancé con fuerza contra la luna, haciéndola estallar en pedazos. Dorian se detuvo de repente, pero tan pronto volteé a verlo, él continuó tocando, pero un poco más rápido y con mayor intensidad. Haciendo que con cada segundo que pasaba, la velocidad con la que tocaba su violín aumentaba. De pronto la tierra empezó a temblar, al igual que cuando un dinosaurio caminaba en esas antiguas películas de ciencia ficción. Por favor, dime que esos ruidos son mis gases, pedí con los ojos cerrados en voz alta. Pero la tierra siguió temblando con mayor intensidad, y Dorian, sin inmutarse, comenzó a tocar una pieza de terror. Como si algo malo estuviese por pasar. Quería tragar en seco, pero mi saliva se quedaba en mi garganta debido al miedo creciente que sentía. Oye Dorian, detén esto joder, le ordené mientras me le acercaba. Sin embargo, a unos metros de alcanzarlo, apareció saltando del tejado de un apartamento un androide igual al que me enfrenté la otra vez. Quien tras soltar un estrepitoso rugido robotizado, se levantó. Detrás suyo aparecieron dos androides como el que habían crucificado en la plaza de armas. A pesar que estaba deshidratado, podía sentir el sudor deslizarse por mi sien.
Esperen, la otra vez encontré aceite para autos. A lo mejor funcione, y haga que se sientan. No pude completar mi frase, pues cuando le sacaba la botella con aceite de mi mochila, el androide mayor desplegó su cuchilla y rebanó el frasco con aceite. ¿Entonces no quieren verse más jóvenes?, pregunté nervioso. Acto seguido, como si me respondiese, el androide mayor lanzó otro rugido furioso. Troné mi cuello, dejé a un lado mi mochila, y le dije a mi amigo misterioso: oye Dorian, toca una pieza más rápida, que esto se pondrá bueno. Los otros dos androides desplegaron a la par sus cuchillas, y corriendo hacia el lado más próximo a ellos, se dirigieron a mí. Me moví a mi izquierda, e intenté cortar el cuello de uno de los androides. Pero el otro me empujó contra el asfalto. El androide mayor, que hasta ahora no había hecho nada, cubrió mi visión tras haber dado un amplio salto para caer sobre mí. No soy una almohada, les grité mientras rodaba a mi izquierda. Mas cuando me detuve, el androide mayor me tomó de la zapatilla y me jaló hacia él. Me giré con brusquedad, y con mi cuchilla derecha le amputé uno de sus brazos una vez que me le aproximé. De repente, el otro androide me tomó de los hombros, me lanzó hacia atrás, dejándome caer aterrizar con el cuello. Me estaba levantando, cuando vi a otro de los androides correr hacia mí para embestirme. Rodé a mi derecha, y cuando el androide pasó cerca de mí, extendí ambas piernas, haciendo que cayese con brusquedad. Rápidamente me puse de pie, y de pronto vi que el otro androide bajó su cañón que reposaba sobre su hombro izquierdo, el cual expulsó una delgada, pero muy potente flama. Te juro, diario, que si en aquel momento no hubiese entrecruzado mis cuchillas cubriéndome del fuego, ahora mismo no te estaría escribiendo. Sino que a lo mejor sería un mano a la brasa, si es que existe una comida con ese nombre. A los segundos que el cañón disparó, el androide mayor me sacó de allí tras darme una potente tacleada. Y el otro, al que le había cercenado parte del brazo, corrió en mi dirección. Sin embargo, a punto que el muy desgraciado estuviese por enterrar su cuchilla en mi cara, bloqueé su ataque con mi cuchilla izquierda, mientras que con la derecha le partí su pierna izquierda en dos. Me di un volantín hacia atrás, y con un pequeño impulso me puse de pie. El androide mayor irrumpió nuevamente como si pidiese mi atención y corrió hacia mí empujando a su compañero, por así decirlo. Tranquilas nenas, hay renato para todas, les dije esperando a que viniese por mí. Entonces, al estar separados por solo un par de metros de chocar, apareció desde atrás el otro androide menor que hasta ahora estaba en una sola pieza. Y estando en el aire, dejó que su cañón soltara una amplia llamarada. ¿Me estás jodiendo?, les dije antes que el fuego me cayese encima. Mi chaqueta, polo, pantalón, e incluso mi ropa interior se incendió. Si tan solo hubieses escuchado el chillido que pegué antes de rodar sobre el asfalto de izquierda a derecha para aliviarme, aquel grito que solté me recordó mucho al que pegan las típicas actrices en una película de horror al ver al psicópata frente a ellas. No entienden que no me quiero quemar más, no va con mi color de ojos, les dije estando en el suelo. Dorian, quien hasta ese entonces no había dejado de tocar un épico solo de violín, comenzó a tocar una pieza mucho más lenta y triste, como la que se oye en un funeral. Entonces, al entender el porqué su cambio de humor, me levanté sobreponiéndome al dolor de las quemaduras. Una vez reincorporada, troné mi cuello de derecha a izquierda y le indiqué a Dorian: nadie se ha muerto aún, así que toca la pieza musical interior. Él asintió, y volvió a tocar el solo con mayor intensidad todavía. Miré a los tres androides que se habían quedado quietos, y sonriendo les dije: ¿vieron las llamas? Significa que vengo del infierno, y estoy aquí para llevármelos. Tan pronto finalicé mi frase, desplegué ambas cuchillas y corría hacia el androide mayor. Cuando me le acercaba, al robot que le había cortado una mano y una pierna saltó hacia mí. Pero tan solo me lo aparté de una certera patada y lo tiré hacia el suelo. Levanté mi pierna sobre su cabeza y se la pisé. El otro androide, que había sido el que me incendió, apareció de repente y de un puñetazo en la nariz, me hizo retroceder medio metro. No obstante, todo el cuerpo me dolía, así que a comparación de lo que ya sentía, el golpe en la nariz no fue la gran cosa. Troné conejos de mi espalda retrocediendo los brazos, y de un salto cogí al androide de uno de sus brazos. Y al igual que ellos hicieron conmigo, lo jalé hacia mí, solo que este no me amputó ningún brazo o pierna, sino que recibió una patada con la planta del pie de un humano prácticamente desnudo en la boca del estómago. Una vez que el androide aterrizó sobre el suelo, lo cogí de una pierna, y mientras tenía apoyado mi pie en su estómago, empecé a tirar con fuerza de su pierna hasta separarla del cuerpo. Varias chispas y un sonido electrizante acompañaron mi ataque.
Alcé la mirada alegre porque solo quedaba uno, pero al mirarlo, vi como una llamarada se dirigía velozmente a mí, no de nuevo advertí mientras giraba a mi derecha para luego correr en forma de paréntesis hacia el androide quien solo giraba en su mismo sitio. Dicen que mientras más grandes, mayor la caída. Me pregunto si se aplicará contigo ese refrán. Le dije cuando estando a unos metros de él salté para abalanzármele. Sin embargo, cuando creí que ya lo tenía, el androide levantó su brazo izquierdo protegiéndose. Y con la cuchilla del derecho hizo un amplio corte en la zona izquierda de mi estómago. Mi cuerpo salió expulsado y choqué luego contra el auto en el que se encontraba Dorian, quien a pesar de caer contra el asfalto por el impacto del golpe, siguió tocando sin descanso. Dorian, eres un bastardo, le indiqué sonriéndose, y incluso después del golpe sigues tocando tu violín, al menos ayúdame. Reproché sonriendo, cuando haya terminado con tú y yo hablaremos de muchas cosas. Me levanté, y entonces vi al androide correr para embestirme. Desplegué ambas cuchillas de nuevo, esperé a que se me acercase. Cuando lo hizo, como si de un juego de salto se tratase, me impulsé, saltando sobre su cabeza, y apoyando mis manos en sus hombros me impulsé una segunda vez. Me giré, y aprovechando que el androide tenía su cabeza enterrada en una ventana del auto, le traje lo que sería la pantorrilla de su pierna derecha. El androide, quien tan solo había flexionado un poco su pierna ya que mi cuchilla no lo había cortado, se volteó con el auto en su cabeza. Abrió sus brazos como si fuese a darme un abrazo, pero en vez de eso, con las cuchillas que sobresalían de estos, trató de cortarme en tres. Al notarlo, extendí las mías y bloqueé sus ataques. Sin embargo, por la fuerza en los brazos del androide, mis brazos fueron encogiendo la distancia que había entre ellos. El solo de violín que Dorian tocaba aumentó a tal punto la velocidad, que no parecía un humano quien la tocaba. Y usando eso como fuente de inspiración, logré botar sus brazos abriendo los míos. Le di una patada en el pecho y un corte en su costilla derecha. El androide dio cortos, pero rápidos pasos hacia atrás, y allí aproveché para abalanzarme sobre él. Lo tumbé al suelo al igual que en el interior, pero a diferencia de clavé mis dos cuchillas en su cuello repetidas veces. Hasta que el cuerpo del androide dejó de funcionar. Eché mi cabeza para atrás mientras soltaba un suspiro, aliviado que la batalla había terminado. Miré a Dorian, quien aún tocaba apasionadamente frente a mí. ¿Al menos pudiste haberme ayudado? ¿Quién eres?, le pregunté. Pero cuando me disponía a caminar hacia él, sentí una sustancia espesa en mis manos. Agaché la cabeza, y noté que era la gasolina del auto que se desbordaba. Y justo del cuello salían chispas. Me paré mientras corría alejándome del androide, una sonora explosión que hizo caer de cara. Intenté pararme, pero mi cuerpo se sentía muy cansado como para hacerlo. Giré con mucho esfuerzo mi cabeza a la izquierda, y vi que de entre la nube de humo una silueta se asomaba. Entonces lo vi al misterioso chico de elegante vestimenta que en una mano tenía un bastón y en la otra un violín. Al menos dime dónde puedo encontrar alimento, es lo único que te pido, le dije en el suelo. Dorian se detuvo en seco, y sin mirar atrás señaló con su bastón el cielo. Levanté mi cabeza, y vi como un papelito caía de hasta llegar frente a mi rostro. Era una tarjeta publicitaria de aquel restaurante al que fui. Me dispuse a agradecerle, pero al verlo, noté que Dorian se había ido. Y ahora te escribo dentro del restaurante Astrid y Gastón. Un lugar al que de seguro no habría ido nunca por los altísimos precios. Pero ahora todo es gratis, así que haré de las conservas que hay en el inmenso refrigerador de la cocina mi propio buffet de todo lo que puedas comer. Y como diría un chef profesional, bon appetit, querido diario.